Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Ayer lamentablemente tuve algunos problemas técnicos y no pude terminar el video que estaba haciendo, así que esto retrasa el proceso un día. Sin embargo, no importa porque lo importante es retomar otra vez y continuar con esta invitación de estudiar la historia de Álvaro Uribe Vélez desde 1976 hasta el año presente, hasta el 2020. Ayer, antes de que se me cayera la grabación, alcancé a plantearles cuáles eran los problemas, los objetivos, los contenidos. Así que en este video solamente voy a hablar de las metodologías, de las fuentes y también de cuál es el modo de evaluar un curso de estos. Es poco convencional usar a Facebook para dar cursos académicos, sin embargo me parece pertinente hacer un balance al final, que ustedes realmente se lleven 82 horas de conocimiento sobre un personaje histórico que tiene unas miradas muy divergentes, como lo es el caso de Álvaro Uribe Vélez. Así que les doy una gran bienvenida, es un placer compartir con ustedes y como esta es la segunda parte de ayer, entonces hoy voy a hablar del punto número 4, que ahí fue cuando se me estaba cortando la señal y lamentablemente no la pude restablecer. Así que quiero que hablemos puntualmente de 7 categorías. Ya ayer alcancé a trabajar 3, entonces me parece que lo más sensato sería hacer un breve resumen de lo que alcanzamos a hablar ayer en un minuto. La pregunta era hasta qué punto es posible hacer una historia equilibrada, crítica, analítica de la vida pública del señor Álvaro Uribe Vélez, y a raíz de esa pregunta, cómo estudiar gran parte, o por lo menos la parte más, entre comillas, significativa de lo que se ha escrito sobre Álvaro Uribe Vélez. Como les dije ayer, no tengo partido político, no tengo religión, no tengo un modelo económico o cultural por defender, así que este curso es totalmente independiente de caudillos, de instituciones y de otros entes que puedan llegar a manipular lo que se está haciendo acá. No me está pagando ni el Foro de Sao Paulo, ni George Soros, ni tampoco me está pagando la Casa Blanca ni la CIA. Es un curso totalmente libre y por eso mismo quiero que empecemos a reflexionar desde ahí, que esa pregunta que vamos a resolver de esos 44 años de vida pública va a ser lo más ecuánime posible. Y por otra parte, también vale decir que es muy pertinente hablar de las metodologías, como les dije ayer, porque para mí lo más importante de un curso es, aparte del contenido, es las metodologías, porque me parece que eso determina el rumbo de las cosas, eso determina la empatía, la sinergia y el mismo logro de los objetivos y el mismo desarrollo de los contenidos. Por eso hoy quiero ser muy preciso sobre qué metodologías voy a emplear en este curso sobre Álvaro Uribe Vélez. Lamentablemente pues no alcancé a comprar un marcador nuevo, sin embargo voy a trabajar con los dos que tengo. Quiero que sea lo más didáctico posible, pero antes de entrar en materia quiero recordarles una cosa que ayer se me olvidó mencionarla, y es el tema de la ley 1874 del 27 de diciembre del año 2017, una ley que supuestamente devolvía la enseñanza de la historia en los colegios. Y si analizamos esa ley,
es una perogrullada, porque lo que allí se plantea ya en la realidad se ha estado haciendo desde el gobierno de Belisario Betancur. El artículo 1 de esa ley habla de la integración de las ciencias sociales. Ya están integradas, así sea de una manera arbitraria o poco didáctica o poco crítica, pero historia, geografía y ciencias sociales ya están integradas. Y lo otro que habla el artículo primero es el asunto de la identidad nacional, del pensamiento crítico y de la memoria histórica. Este aspecto sí lo resalto porque la identidad nacional se construye con unos discursos y esos discursos suelen ser un poco parcializados y por eso mismo me parece que para poder construir una verdadera identidad nacional es pertinente el pensamiento crítico y la memoria histórica. Por eso la primera metodología que yo les propongo a ustedes para desarrollar el curso sobre Álvaro Uribe Vélez es el método crítico, particularmente el de la Escuela de Frankfurt. Ustedes dirán que eso es marxismo cultural, pero mi pensamiento crítico no se reduce a la Escuela de Frankfurt. Yo también retomo cosas de Emmanuel Kant, también retomo cosas, por ejemplo, del señor Hockenheimer, también retomo cosas de Sócrates, incluso de la escuela de Richard Dawkins también, que es una escuela de un corte filosófico diferente al mismo de Frankfurt o al mismo de Kant. Así que me parece que el método crítico es el más importante de este tipo de cursos porque eso me parece que determina el éxito o el fracaso. Cuando hablamos de una metodología crítica, estamos queriendo decir que no solamente vamos a escuchar a los detractores de Álvaro Uribe, o sea, no solamente vamos a escuchar a Joseph Contreras, a Fernando Garavito, a Sergio Camargo, a Guillén, a Petro, a Cepeda, a Virginia Vallejo, sino que también vamos a escuchar a José Obdulio, vamos a escuchar al mismo Álvaro Uribe Vélez, o sea, vamos a estudiar esa autobiografía del año 2012 que se llama No hay causa perdida. Y a partir de la comparación, tanto a favor como en contra de Uribe, vamos a construir esos 44 años de historia. Y por eso es una metodología crítica, en el sentido más antiguo del término, porque la crítica viene del griego crisis, que significa cambio. Y solamente puede haber cambio cuando yo escucho todas las versiones que hay a raíz de una historia. Y además que estaríamos cumpliendo con uno de los aspectos que se mencionan en el artículo primero de la ley 1874 del 27 de diciembre de 2017, que es la ley para que supuestamente la historia se vuelva a enseñar de una manera crítica en los colegios. Y por otro lado, también hay que recordar lo que dice el artículo 2, el asunto de la diversidad étnica. Así que vamos a ver qué dicen los de la etnia uribista, qué dicen los de la etnia antiuribista, qué dicen los de la etnia tibia y todas las que ustedes quieran. Igualmente, el artículo 3 de la ley 1874 dice que el estudio de la historia debe ser científico. Me parece que ese artículo tercero es excesivamente pretencioso, sin embargo, hay que tratar de ser lo menos subjetivo posible. Y me parece que un método crítico como el que plantea la Escuela de Frankfurt, como el que plantea Kant, como el que plantea Sócrates, tiene algunos elementos de lo que podríamos llamar ciencia. Es decir, la duda,
de Sócrates podríamos retomar el método mayéutico, hacernos preguntas, tener más preguntas que afirmaciones en el caso de Uribe. Y de Kant podríamos rescatar el concepto más interesante de su pensamiento crítico, que es la mayoría de edad, el pensamiento autónomo, pensar por sí mismo, no pensar ni por uribistas, ni por antiuribistas, ni por tibios, o sea, pensar por sí mismo, lo cual hace que estudiemos a Álvaro Uribe como si fuera cualquier otro personaje de la historia, como les dije ayer, como si fuera Simón Bolívar, Santander, Córdoba, Sucre, o como si fuera Nerón o Calígula, o Alejandro Magno, o Ciro, o cualquier personaje de la historia. El artículo cuarto no me parece relevante porque tiene que ver con no afectar el currículo de otras disciplinas como las matemáticas, como el lenguaje, como las ciencias. Así que ese artículo no me parece interesante de la ley 1874, que es la ley que supuestamente recupera la enseñanza de la historia, pero realmente no hace nada nuevo. Pero el artículo 5 sí me parece muy importante. Y este quiero que lo pongamos con mayúscula, porque el artículo 5 de la ley 1874 dice que el estudio de la historia debe ser un escenario para fomentar dinámicas de paz y para comprender de manera profunda la historia del conflicto armado colombiano. Y me parece que la mejor dinámica de paz es escuchar lo que dicen todos, o sea, lo que dicen los biógrafos uribistas, lo que dicen los biógrafos antiuribistas, lo que dicen los biógrafos entre comillas tibios, y a partir de ahí construir una verdad. Y cada quien va a construir una verdad. Algo que no está en el Matarife. El Matarife tiene una verdad antiuribista. La biografía de Uribe, los libros de José Obdulio tienen una verdad uribista. La verdad que yo quiero que construyamos está en todo. Después de leer varios libros, no solamente estos libros que son en contra de Uribe, sino también los mismos libros que ha escrito el uribismo, entre ellos esa autobiografía ya mencionada del 2012, no hay causa perdida, el libro de José Obdulio también, que habla sobre el conflicto armado y dice que no existe, que hay esa amenaza terrorista. Ese tipo de libros son los que ayudan a encontrar la otra cara de la historia, y al escuchar todas las versiones posibles podemos hacer una crítica y no solamente leer a los que están a favor o en contra. También hay estudios académicos, filosóficos, lingüísticos, antropológicos, politológicos sobre Álvaro Uribe. En Google Académico hay 7.500 estudios aproximadamente sobre Álvaro Uribe Vélez. Algunos son artículos de opinión, pero bien argumentados, de 10 páginas, de 15 páginas. Así que hay más de 7.000 fuentes académicas desde las que uno puede hablar de Álvaro Uribe. Porque si uno se mete a Google General, pues va a encontrar millones de resultados. Pero en Google General no existe el filtro de lo académico. Y el artículo 6, pues tampoco me voy a meter en él porque habla el tema de la Comisión de la Verdad y de la asesoría de otras entidades autónomas. Y el artículo 7 habla del tema de los planes de estudio, tampoco me voy a meter ahí. Y el artículo 8 habla de la vigencia, tampoco me voy a meter ahí. O sea que de esa ley 1874 voy a aplicar solamente el artículo 1, que habla de la integración de las ciencias sociales. Voy a tener en cuenta aportes de la historia, aportes de la sociología, aportes de la antropología, aportes de la psicología, entre otras, y también obviamente de ciencias del lenguaje. Y de ese mismo artículo 1 voy a tener en cuenta el método crítico, que ya lo expliqué. Y por último, de ese artículo 1 voy a tener en cuenta el tema de la memoria histórica. Ese sí lo voy a escribir porque me parece supremamente importante tenerlo aquí. Porque tener crítica no es sinónimo
de tener memoria histórica. En estos días yo debatía esto con unos amigos. Ellos me decían, es que si una persona tiene pensamiento crítico, por ende tiene memoria o conciencia histórica. Yo les dije que no. Y les puse unos ejemplos pues ahí rápidamente. Yo les dije, vea, hay personas que tienen pensamiento crítico y no por eso tienen una conciencia o una memoria histórica. Y yo no les puse el ejemplo específico porque era una conversación por teléfono, pero yo les dije, Daniel Quintero. Daniel Quintero visita en el Hospital General al joven Brito y le dice que Gandhi, que el método pacífico de Gandhi. Y el muchacho le dice, no, es que el método de Gandhi no fue del todo pacífico. Hubo otra serie de manifestaciones en la India. Y Daniel Quintero no supo cómo contraargumentar esa idea. Si Daniel Quintero tuviera una formación histórica, una conciencia histórica, hubiera podido refutar esa idea. Pero ¿qué le faltó? Memoria histórica. Y él puede tener pensamiento crítico, pero el hecho de tener pensamiento crítico no es equivalente a tener memoria histórica. Ahora, les pongo el otro ejemplo. El hecho de tener memoria histórica no es equivalente a tener pensamiento crítico. José Obdulio Gaviria es un tipo que tiene una biblioteca impresionante. Una vez vi un video de él y ese tipo tiene por ahí 10.000 libros. Nada que ver pues con esta humilde biblioteca de acá. Y el tipo es de los que más conoce la historia política de Colombia. Pero a pesar de que él tiene el conocimiento histórico, él tiene una memoria histórica, él no tiene el pensamiento crítico suficiente porque él está defendiendo la ideología uribista. Entonces miren que usted puede tener, como en el caso de Daniel Quintero, un pensamiento crítico pero no tener la conciencia y la memoria histórica, o viceversa. Usted puede tener un conocimiento histórico muy bueno como el que tiene José Obdulio, pero tener unos juicios sesgados, unos estereotipos sobre la historia porque está defendiendo determinada ideología. Y por eso me parece muy importante que en esa ley 1874 se separen esos aspectos de memoria histórica, de pensamiento crítico y también de identidad nacional, de identidad étnica y de integración de ciencias sociales. Y como les dije, pues la ley tiene un artículo dedicado exclusivamente a la diversidad étnica, que aquí la llamaremos diversidad de pensamiento, diversidad de fuentes. Y el artículo 3 me parece que es utópico, porque es muy difícil ser científico cuando se hace historia. Sin embargo, sí es posible ser lo más equilibrado, lo más crítico, lo más cercano a la verdad. Y el artículo 5 me parece que es fundamental, que la historia se debe estudiar buscando fomentar dinámicas de paz y conciencia crítica sobre la historia del conflicto armado en nuestro país. ¿Y cómo se logra una dinámica de paz? Escuchando todas las voces, analizando profesionalmente todos los contenidos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer lo mismo que el Matarife, yo recitaría estos dos libros y ya. Ni siquiera tendría que citar a Guillén o a Virginia Vallejo, a alias Popeye, ni al mismo Uribe, ni al mismo José Obdulio. O sea, yo recitaría de memoria estos dos libros y ya. Listo. Con esto podría hablar las 82 horas, solo con estos dos libros, porque habría con qué. Pero esto no es una secta. Esto no es una imposición ideológica a la izquierda. Esto es un curso profesional de la historia de la vida pública de este señor. Y así como están esos dos libros, van a estar los libros que son a favor del señor. Así de sencillo. Y de ahí vamos a sacar conclusiones. Bien, el último aspecto que quiero resaltar de este punto 4, que es la metodología, tiene que ver ya con los métodos propiamente dichos. Yo siempre he dicho que las clases magistrales terminan siendo muy pesadas, muy aburridas, y por eso yo quiero que haya polifonía. Yo quiero que haya más interacción con ustedes, que analicemos pedazos de debates, de entrevistas, de documentales, que incluso lleguemos a ver elementos de prensa y que también utilicemos
otro tipo de herramientas, como en algún momento conversar con alguna persona que sea ponente. Entonces me parece que ese método crítico y ese método de memoria histórica se puede también combinar no solo con el método magistral, que es el que estamos utilizando en este momento, que es un método bastante medieval y que nada que ver con la fórmula Magister Dixit. Acá solamente estoy dando mi opinión sobre un personaje histórico, sino que también exista un método que es muy complementario con el método crítico, que es el método dialéctico. Pero acá no entendiendo la dialéctica solamente en el sentido marxista o en el sentido hegeliano. Acá entendiendo la dialéctica como algo mucho más profundo de diferentes escuelas como la de Emeren y Grosterdorff, o sea, entendiendo la dialéctica como la gran cantidad de tesis y antítesis que hay sobre este fenómeno y así poder sacar la síntesis que nos permitan realmente construir un curso de historia académica, profesional y rigurosa. El último método que vamos a utilizar en este curso se llama heurístico, que viene del griego eurísico, que significa yo encuentro. El método heurístico aplicado en la investigación y en este caso en la pedagogía nos puede servir para que cada persona que asista a este curso en Facebook tenga una búsqueda personal. Por ejemplo, ayer algunos de ustedes me planteaban, bueno, yo quiero saber qué tanta formación intelectual y profesional tenía Uribe como para ser nombrado por Julio César Turbay Ayala como director de la Aeronáutica Civil, o por qué Álvaro Uribe fue designado alcalde de Medellín, qué méritos tenía. Ese tipo de preguntas la podríamos clasificar como una heurística, o sea, cada quien tiene preguntas diferentes. Por ejemplo, otro dirá, yo quiero saber por qué a Uribe le decían el narcotraficante 82, o yo quiero saber quién mató al papá de Uribe y por qué lo mataron, y cómo Uribe construye su historia desde ese mito fundacional, así como las FARC construye su mito fundacional desde la Marquetalia, la operación desde el Plan Lazo del gobierno de Guillermo León Valencia, que se había inspirado en la política del Plan Lazo Latin American Security Operation de John F. Kennedy, así como las FARC tienen su mito fundacional, Uribe también tiene su mito fundacional, que es la muerte a tiros en un cruce de disparos de su padre Alberto Uribe Sierra con una serie de sujetos que unos dicen que eran guerrilleros de las FARC como Uribe y otros dicen que eran narcotraficantes y otros dicen que el señor era un hacendado y otros dicen que el señor era narcotraficante. Entonces, eso sería una heurística. Otros les interesa el tema de las convivir, otra heurística diferente. O sea, todos tenemos intereses distintos en este objeto de estudio y por eso me parece muy bacano que cada uno vaya buscando su heurística. Y ese es el último método que me parece interesante para abordar un curso sobre Álvaro Uribe Vélez. Así que ya tenemos listo el punto número 4. Y ya pues solo falta que hablemos un poco del punto número 5, que tiene que ver sobre las formas. Yo sé que las formas en este caso van a ser individuales, en tanto que esto no es un curso presencial, por ende no se pueden poner trabajos en equipo. Pero yo siempre he creído algo, la enseñanza es colectiva, el aprendizaje es individual. Si yo empiezo a decir una serie de personajes que están asociados con Uribe, por ejemplo, yo les empiezo a decir, ah, Uribe estuvo relacionado con el señor Villegas. O sea, ¿ustedes qué carajos van a saber quién es Villegas, por ejemplo? Y otros van a saber quién fue Villegas. Por ejemplo, si yo les digo, Iván Duque Escobar puso el grito en el cielo cuando se enteró que Uribe era el director de la Aeronáutica Civil.
es decir, el papá de Iván Duque Márquez. Y entonces, ¿qué dice Joseph Contreras y Fernando Garavito en este libro? Que Iván Duque Escobar consideraba que Uribe hacía parte del cartel de Medellín. Así que era muy complejo que este señor fuera el que otorgara las licencias para los aviones. Y por eso me parece que ese tipo de cosas darían para cada uno profundizar detalles. Porque si uno se pone a explicar la historia de Álvaro Uribe detalle por detalle, personaje por personaje, nunca acabaría. Pero cada quien tiene sus intereses. Por ejemplo, porque a mucha gente le parece interesante Iván Duque Escobar, porque Iván Duque Escobar es el papá del actual presidente de Colombia y en su momento Iván Duque Escobar fue gobernador de Antioquia y fue también opositor de Uribe. Entonces es muy chistoso cómo la historia va dando vueltas y va dejando enseñanzas interesantes. Que el hijo de uno de los grandes enemigos de Uribe termine siendo títere de Uribe, algo bastante chistoso. Y también por ahí salió un artículo de los 90 en donde Iván Duque Márquez hablaba mal de Uribe. Entonces, curioso eso, que el tipo hable mal de Uribe y que a los 20 años Uribe lo termine montando a la presidencia de Colombia. Cosas extrañas como esas son las que yo llamo heurísticas. Son cosas que dependen de la búsqueda personal de cada quien. Por ejemplo, a muchas personas no les importará la madre de Álvaro Uribe, pero en el caso de este estudio sí nos interesa la madre de Uribe, porque fue una señora que incursionó en la política, que fue activista por el voto femenino, que ejerció su derecho al voto en 1957, que era seguidora acérrima de Guillermo León Valencia y que tuvo una curul en el Consejo de Medellín. Entonces, si queremos rastrear toda la genealogía de Uribe, en la clase número 1, me parece muy importante rastrear no solamente al señor Alberto Uribe Sierra, sino también a la señora Laura Vélez. Así que por eso les digo que esto tiene muchas lecturas y yo solo quiero compartirles mi opinión sobre este personaje histórico. Y lo otro ya tiene que ver con el tema de la interacción propiamente dicha. O sea, que la interacción se va generando a raíz de lo que ustedes vayan comentando, cuestionando, porque ustedes también tienen sus lecturas, tienen sus fuentes, tienen conocimientos que yo no tengo, y así nos vamos complementando. Por eso me parece muy importante que entre todos construyamos y que tratemos de desarrollar también una pedagogía, como llamaría Paulo Freire, una pedagogía que no sea bancaria, una pedagogía que sea realmente transformadora, porque una de las propuestas de Paulo Freire es acabar con la figura de profesor. Aquí no hay profesor, aquí todos somos estudiantes, aquí todos enseñamos, aquí todos aprendemos. Y por eso me parece muy importante que me permita Facebook ver los comentarios de ustedes. Lamentablemente, en algunas grabaciones no tengo acceso a todos los comentarios que ustedes van haciendo y por eso me parece tan importante tener aquí claro todo lo que ustedes vayan diciendo. Por ejemplo, voy a empezar a responder algunos comentarios porque el celular no me los está mostrando y el computador sí. Entonces voy a mirar del computador algunos comentarios que ustedes están haciendo. Liliana Rojas Ramírez dice: profe, ¿dónde consiguió el libro físico? El de la biografía. Liliana se refiere a este libro de Joseph Contreras y de Fernando Garavito. Créanme que conseguir este libro fue mi sueño durante muchos años, porque desde que Uribe estaba gobernando, yo lo busqué físico y créanme que no lo encontré. Se baja Uribe, monta a Santos. Santos supuestamente traiciona a Uribe. Y ahí sí, este libro aparece por toda parte. Aparece en la Bastilla, aparece en la calle Pirateado. ¿No les parece muy curioso eso?
que en los 8 años de Uribe fuera prácticamente una odisea conseguir este libro. Y este otro sí que es cierto, porque este libro también fue hecho cuando Uribe estaba haciendo su segunda presidencia en el 2008, El narcotraficante 82. Este libro tampoco lo pude conseguir físico en su momento. Y apenas empezó a gobernar Santos, este libro se empezó a vender como empanada. Así que, Liliana, en este momento tú perfectamente los puedes conseguir en la Bastilla o por ahí en la calle. Así sea pirateado, los puedes conseguir. Lo importante es que tenga las páginas completas. O si lo quieres original, sí es un poco más difícil. Pero estos libros están muy regados por ahí. Este está en PDF completísimo. Porque viene con fotos. Porque los editores del libro digital le meten fotos de la época. Una foto en donde sale Santiago Uribe Vélez con Fabio Ochoa Vázquez. También tiene unos 60 y pico pies de página, tiene referencias, tiene 5 apéndices. En cambio este llega solo hasta el epílogo. Entonces me parece que es más completa la versión digital de este libro. Sin embargo, esta es la original, la que salió cuando Uribe era candidato a la presidencia, a su primera presidencia contra Horacio Serpa Uribe. Bien, por aquí me está llegando otra serie de preguntas. Dice Liliana también, me gusta, las usa como sarcasmo. Bueno, por aquí también me llegan dos comentarios de Jonathan Peláez. Dice Jonathan, también es por eso que la pelea con Santos se da a raíz de que Santos sí representa esa oligarquía y por ende fue difícil que él lo manipulara. Bueno, eso vamos a debatirlo cuando estemos hablando en esa unidad de la presidencia de Santos, que son ya las últimas unidades del curso. Excelente aporte, compañero. Y por acá me llega otro comentario de Jonathan Peláez en donde me dice, a mí también me llama la atención el hecho de que Uribe rompe con la tradición de las familias dominantes, donde los hijos de otros expresidentes terminaban siendo presidentes. Él rompe ese ciclo, pero al mismo tiempo me da a entender que representa de cierta manera la inclusión del narcotráfico en la política. Antes solo era una oligarquía, pero luego es con la incursión de la parapolítica como creo que Uribe llega al poder. Es una tesis bastante gruesa, bastante interesante, bastante compleja. Y si ustedes estudian la biografía de Uribe y también las biografías no autorizadas de Uribe, van a encontrar algo muy interesante. Que la familia de Uribe, a pesar de no haber tenido presidentes, es una familia muy influyente en el Colegio de Robledo y también en el Consejo de Medellín con la señora Laura Vélez, la madre de Uribe, y el padre Alberto Uribe Sierra es un hacendado, no le digamos narcotraficante pues porque eso también está en discusión, pero Alberto Uribe Sierra es un hacendado muy influyente también. Así que, tratando de responder al planteamiento de Jonathan, en mi opinión, Uribe representa una oligarquía muy parecida. Lo que pasa es que de pronto es una oligarquía más de tipo rural, mientras que Santos representa esa oligarquía que ya tuvo presidente, que es la dueña de medios de comunicación como El Tiempo. Uribe representa a esa oligarquía campesina, a esa oligarquía terrateniente. Y sabemos que esa oligarquía terrateniente es la que funda grupos paramilitares, es la que trabaja de la mano con narcotraficantes, así que no es tan diferente Uribe en ese aspecto. En lo que sí me parece Uribe diferente a los anteriores expresidentes es que con Uribe se regresa a un caudillismo que parece del siglo XIX, que parece de Bolívar, de Santander, de Tomás Cipriano de Mosquera, de Rafael Núñez, porque si bien es cierto, en el siglo XX también hubo caudillismo con Gaitán, con Laureano Gómez, incluso con López Pumarejo, que López Pumarejo deja la herencia que recoge su hijo López Miquelsen, y hasta López Miquelsen hay doctrinas porque existía el lopismo
como una vertiente liberal diferente al gaitanismo. Y existe también el pastranismo. Realmente no existía un caudillo que moviera tanta masa con la pasión como lo hace Uribe, porque miren, no existe el turballismo en Colombia. El lopismo existió más por López Pumarejo que por López Miquelsen. No existe el betancurismo por la doctrina en donde se idolatre a Belisario Betancur. Yo no conozco, yo soy betancurista. No existe el barquismo de la doctrina que promueva al caudillo Virgilio Barco. No existe el gavirismo, más allá del poder que él tiene en el Partido Liberal. No existe el samperismo tampoco. No existe el pastranismo en el sentido de Misael, porque Andrés no logró convertirse en un caudillo como su padre. Así que cuando Uribe gana la presidencia, Uribe marca el regreso de un caudillismo solo comparable con el de Jorge Eliezer Gaitán, Laureano Gómez, Alfonso López Pumarejo, Rafael Uribe Uribe, que si bien es cierto no fue presidente, pero montó presidentes como José Vicente Concha. Curiosamente, Rafael Uribe Uribe, siendo liberal, monta un presidente conservador como Concha y un caudillismo muy de la corte de Rafael Núñez, también un caudillismo muy del corte de Tomás Cipriano de Mosquera, de Obando, de Melo, de Santander, de Bolívar, muy por ese estilo. Así que me parece muy interesante el planteamiento del compañero, porque en efecto Uribe sí tiene eso de novedoso, porque Uribe nos devuelve a ese fanatismo de las guerras civiles, en donde yo mato por Uribe. O sea, crean lo que hay uribistas que también tienen el fanatismo católico por ahí derecho, que son capaces de irse a la guerra con tal de zambar la honra de Uribe, así como se iban a la guerra por evitar que se aboliera la esclavitud, así como se iban a la guerra porque había un régimen federalista, así como se iban a la guerra que porque trajeron a Pestalozzi con la reforma educativa de Salgar que condujo a la guerra a las escuelas entre 1876 y 1877. O sea que para mí el uribismo es una religión también. O sea, más que una ideología política, el uribismo es una religión, porque es que una ideología política es algo más marcado en una extrema derecha. Pero Uribe representa en sus seguidores un Mesías, un Salvador, un Dios. Entonces el uribismo no solo hay que pensarlo como una estructura de poder, como una ideología de extrema derecha, sino que hay que pensarlo más bien como un fenómeno religioso, porque vos te pones a hablar con un uribista que no tenga mucha formación académica y él no te va a decir ideas de la extrema derecha, él te puede decir hasta ideas progresistas o hasta ideas marxistas, pero él va a ver a Uribe como un caudillo intocable. Y eso es lo que hay que analizar, que el uribismo logró trascender una extrema derecha, porque yo he tratado de analizar a Pinochet o a Videla, y los seguidores de Pinochet y de Videla son muy parecidos a los de extrema derecha, a los nazis. Pero yo me he puesto a analizar los uribistas y de manera prudente he tratado de sacarles información y he visto que no manejan ni siquiera un discurso de derecha, manejan un discurso de centro y en algunos aspectos un discurso de izquierda, pero aman a Uribe. Así que Uribe logró trascender la extrema derecha y por eso es un personaje que lleva 18 años manejando con este dedo toda la política y la politiquería colombiana. Así que me parece excelente el aporte que hizo el compañero Jonathan, aunque me adelanté un poquito, pero todo vale. Bien, ya hablamos de las formas, ya saben que esto va a ser muy individual. Como es un curso de la Universidad Nómada, aquí no hay tareas, aquí no hay exámenes, no hay inscritos, no hay matriculados, no hay costos, no hay nada. Solo hay una plataforma que nos permite interactuar sobre un tema en común, que son 44 años de historia de Uribe, no más. Entonces, en el tema de las formas no tengo nada más que decir. Un sexto punto que tiene el programa del curso es lo que se conoce como medios y recursos. Me parece que
en este aspecto pues tampoco me voy a detener mucho porque ustedes ya conocen cuáles son los medios que yo tengo, un humilde celular, un deteriorado computador, unos marcadores que escriben feo, un tablero bastante modesto, pero aparte de esos medios pues tengo algunos libros, unos los tengo en PDF, otros los tengo físicos como estos, y eso es lo que yo tengo en medios. En recursos, pues tengo los mismos recursos que tienen ustedes, porque me parece que llegó el momento de estudiar académicamente la vida pública de Álvaro Uribe Vélez. Porque sí, yo sé que todos hemos caído en eso de, ah, no, que Paraco, que el pueblo está berraco, que no sé qué, que Matarife, que Innombrable, que Corleone, que no sé qué. Pero yo creo que ya llegó el momento de cumplir el artículo 5 de la ley 1874 del 27 de diciembre de 2017. Llegó el momento de pensar a Uribe ya no para generar más enemigos en redes sociales, sino para, de manera pacífica, hablar con ese uribista, con ese antiuribista, de cómo una historia crítica nos puede permitir unos escenarios de dinámicas de paz, de reconciliación, tras un conflicto armado de larga duración y de mediana intensidad, como el colombiano, valga la redundancia. Por eso yo este curso lo estoy haciendo en son de paz. Por eso en ninguna de las 82 horas me van a ver diciendo, ay, Uribe es Paraco, Uribe es el narco 82. O sea, eso no lo digo yo. Eso lo dice Fernando Garavito, Joseph Contreras, Sergio Camargo, Guillén, el hacker de la Fiscalía, Virginia Vallejo, Cepeda. Pero yo no lo estoy diciendo. Yo solo quiero ser el puente entre lo que dicen los antiuribistas y lo que dicen los uribistas como José Obdulio y como el mismo Álvaro Uribe Vélez. Y eso es pensamiento crítico, como les dije ahora. Así que los recursos que yo quiero que utilicemos para que este curso realmente tenga éxito son recursos de todo tipo. Yo quiero que utilicemos recursos audiovisuales, también programas de radio, libros, revistas. Como les dije, en Google Académico hay 7.500 investigaciones sobre Uribe, para que vean lo mucho que lo han investigado. Van a encontrarse trabajos de neopopulismo, de análisis antropológicos, históricos, políticos, de todo tipo se van a encontrar en Google Académico. Así que me parece que tenemos los recursos y los medios suficientes para hacer un curso muy dinámico de Álvaro Uribe Vélez. Y por último, quiero que hablemos del tema de la evaluación, porque así sea un curso de la Universidad Nómada, así sea un curso sin matrícula, sin costo, sin matrículas y sin nada por el estilo, sí hay un momento de evaluación, porque para mí la evaluación no es lo mismo que la calificación. Para mí la calificación es solo la medición arbitraria de la evaluación. Para mí la evaluación es la habilidad crítica que me permite comparar un antes y un después. La evaluación sería qué tanto, en agosto que acabemos este curso intensivo, qué tanto aprendimos de la vida pública del señor Álvaro Uribe Vélez durante estas 82 horas de sesiones intensas, porque realmente este curso es muy intenso, trata de ser denso, trata de ser profundo. Realmente respeto a los que les gusta el matarife, pues yo ayer les expliqué y en otro video también de por qué no me gusta el matarife. Sin embargo, va a llegar el momento en donde debatamos el tema del matarife y de hasta qué punto puede ser una fuente confiable o no. Pero para mí el matarife tiene unos rasgos ideológicos que permiten que no sea lo más claro posible o lo menos subjetivo posible. Y como dice el artículo 3 de la ley 1874, la historia tiene que ser lo más académica posible. No digamos científica, pero sí lo más académica, lo más cercana a la verdad. Y si yo solo muestro una cara de la moneda, por también la autobiografía de Uribe, solo para mirar
qué aspectos calla, qué aspectos resalta, qué aspectos adjetiva. Es que es más, hagan el ejercicio ustedes mismos, comparen estos dos libros con la autobiografía de Álvaro Uribe de No hay causa perdida y van a ver la gran divergencia que hay y ahí van a encontrar con estos dos libros más el de Uribe, ahí está todo, porque está lo que Uribe dice, lo que Uribe oculta, lo que estos ocultan y lo que se puede sacar de los tres libros. Ahí está el curso completo de 82 horas. Así que para poder evaluar este curso, pues yo voy a hacer una sesión y vamos a hacer un balance de qué aprendimos, de qué no aprendimos, de qué podemos mejorar, porque este curso es totalmente experimental. Fue un curso que se me ocurrió a raíz de que 12 personas me eliminaron porque publiqué algo irónico que era a favor de Uribe. Llegó el momento de sanar, llegó el momento de comprender que esto no se soluciona eliminando gente del Facebook. Y no sé las razones de por qué me eliminaron, pero intuyo que fue por eso. Porque a mí me eliminan, como les dije el otro día, me elimina una persona por día o una persona por cada 3 días, pero que en un solo día me eliminen 12 personas del Facebook, eso demuestra dos cosas, que les dio rabia que publiqué o simplemente que les parecí muy intenso y no me querían tener en sus contactos. Creo más en la primera hipótesis que en la segunda. Y es lamentable porque hubo gente que me comentó, es que, uy, estuve a punto de eliminarte porque creí que estás hablando en serio, no sabía que estás hablando irónicamente. Yo llevo 12 años cuestionando a Uribe en mi Facebook, así que los que me conocen saben que ese texto era irónico, pero hay algunos que apenas me agregaron hace poco, y esos de pronto fueron los que me eliminaron. Entonces, cuando un tema se vuelve tan visceral, toca meterle crítica, toca meterle memoria histórica, mayéutica, heurística, toca meterle rigor académico y si se quiere rigor científico, porque ¿quién dice que estudiar fuentes con rigor no puede ser una forma de ciencia también? ¿O quién dice que el pensamiento crítico se excluye con la ciencia? ¿O que los métodos que usa la ciencia dura no pueden ser utilizados también en las ciencias sociales? Así que me parece que con lo que hablamos ayer de los problemas, los objetivos y los contenidos, y con lo que hemos hablado hoy de las metodologías, de las formas, de los medios, de los recursos y la evaluación, ahí tenemos el programa del curso. Y yo sé que es difícil abarcar lo aburrido, porque estudiar a Uribe no es que sea lo más orgiástico del mundo, pero sí es interesante, porque ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda, ni el extremo centro, o sea, nadie lo puede manipular a uno cuando uno tiene acceso directo a la información y cuando uno sabe qué tipo de caudillos hay. Bueno, Jonathan Peláez le va a mandar algo a Liliana, qué bueno. Mateo Ramírez dice pura hermenéutica, estamos de acuerdo Mateo. Alejandro Vanegas dice, yo lo distingo hace un mes y ya sabía que era sarcasmo, por cierto, buenas noches profe y clase. Bueno, lo que dice Alejandro Vanegas puede ser una pista interesante, que puede ser que los que me habían eliminado de pronto no seguían mis publicaciones o me eliminaron por otras razones y justo me eliminaron 12 cuando me elimina a lo sumo uno por día. Y esto me motivó a hacer este curso porque yo dije, hay que desfanatizar la gente. O sea, es que mi principal objetivo no es ni siquiera que ustedes conozcan de Uribe, porque es que la red Google académico, las bibliotecas, están llenas de libros de Uribe. O sea, no es tanto Uribe la excusa. Lo que yo quiero es que nos desfanaticemos, valga el invento del concepto, que le metamos pensamiento crítico a esto, que dejemos de ser tan viscerales y de estar eliminando a la gente. O sea, si yo hablo a favor de Petro o hablo a favor de Uribe, que eso no me cueste a mí una bloqueada del Facebook. O sea, ese es el principal objetivo. Como dice
de la ley 1874. O sea, que haya un escenario de dinámicas de paz y que tengamos una conciencia crítica del conflicto armado. Y Uribe, gústenos o no, es un actor del conflicto armado, no solo como presidente, sino también como gobernador, como senador, como concejal, como alcalde, como director de la aeronáutica civil y como personaje que ha sido objeto de investigaciones judiciales. Y eso los uribistas lo saben, que aquí no estoy inventando, a él lo han investigado muy fuerte. Los uribistas dicen que es un perseguido político, que es una víctima, y los antiuribistas dicen que es un narcotraficante, un paramilitar, un matarife, y acá vamos a discutir esas tesis, eso es todo. Así que estoy muy feliz que hoy no se me ha caído la señal como ayer, hoy sí pude presentar el curso como yo quería, dedicarle por lo menos una horita más a esa presentación del curso. Ya llevamos 2 horas porque para mí la presentación hace parte del curso. Faltan 80 horas todavía, 80 horas para estudiar aproximadamente 44 años. Me parece que es algo sensato, algo realizable, algo viable. Sin embargo, también quiero decirles que tengo algunos datos de la infancia de Uribe, tengo algunos secretos que me he encontrado en fuentes muy interesantes sobre cómo era Uribe cuando era niño, cómo era Uribe cuando estaba en el colegio, qué escándalos tuvo cuando estuvo en el colegio, y cómo fue su vida universitaria. Tengo algunos daticos por ahí y en la clase número 1 se los voy a compartir. Y también tengo unos datos que yo sé que no son tan conocidos de Uribe y que todavía no los he visto en el Matarife. Igualmente también tengo otros datos que vienen del lado de Uribe, que no son tan conocidos. Entonces voy a tratar de ser lo más innovador posible. Yo sé que es difícil porque hay mucha información sobre Uribe y ustedes tienen mucha información de Uribe que yo no tengo, pero me parece que hay diferentes aspectos claves para entender la vida de este personaje y comprender por qué en algún momento se opuso al tratado de extradición, por qué estuvo de acuerdo con el reindulto para el M-19 y por qué matan a Fernando Uribe Senior y a Uribe no. ¿Por qué Fernando Uribe Senior dura apenas un mes en la aeronáutica civil? ¿Por qué Uribe dura 28 meses y no le hacen ni un rasguño? Cuando en la biografía oficial de Uribe y en los videos que manda el Centro Democrático dicen que Uribe combatió con todo el narcotráfico cuando era director de la aeronáutica civil. Y lo curioso fue que Uribe combatió con todo, pero el que hizo las denuncias fue Rodrigo Lara Bonilla y por eso lo mataron. Y eso lo vamos a discutir en la próxima clase. Ahí los voy calentando. Es chistoso, ¿no? Que Fernando Uribe Senior combatió el narcotráfico y duró un mes porque lo mataron. Y Uribe también, según los uribistas y según el mismo Uribe, combatió con todo durante 28 meses que estuvo como director de la aeronáutica civil y, no, y un rasguño. Entonces, una de dos, o Uribe es un superhombre que el cartel de Medellín le tenía miedo y los otros carteles, o Uribe trabajaba con ellos. Ahí les dejo para que la piensen. Bueno, llegó el momento de las conclusiones, porque realmente se viene una noche de descanso, porque hay que preparar la mente, porque de ahora en adelante las clases van a ser de 4 horas. Son 20 clases de 4 horas cada una. A las 2 horas voy a hacer algún espectáculo que los divierta, algún payaso, una pelada de culo como Antanas Mocus, algo didáctico, porque yo sé que 4 horas es muy difícil para que dé tiempo de miar, para que dé tiempo de cagar, de comer algo. Entonces, todas las clases van a ser de 4 horas, pero cuando lleguemos 2 horas, vamos a hacer una pausa activa y yo les voy a compartir alguna fuente que yo quiera que ustedes escuchen de Uribe o en contra de Uribe, como sea. Y así van a ser clases no tan densas ni no tan ladrilludas, porque la idea es que esto sea un poco pasable. Estoy guardando fuerzas para cuando les dé la clase de 4 horas, porque van a ser 20 clases de 4 horas cada una, así que tengo que prepararme muy bien en la respiración, esperar que la conexión a internet funcione
pero créanme que voy a dar de todo. Voy a hacer de cuenta que es mi curso de pensar la historia. Voy a hacerlo como si me estuvieran pagando. No faltará el que diga que me está pagando el Foro de Sao Paulo, o que me está pagando Putin, o que me está pagando la China comunista, o que me está pagando la CIA o la Interpol. Pero realmente esto nace del corazón. Quiero compartir 80 horas, ya compartí dos, quiero compartir 80 horas más sobre este personaje histórico para que tengamos argumentos de peso y para que debatamos este tema de Uribe desde lo que dice la fuente, desde el pensamiento crítico y no desde el fanatismo de la extrema derecha y de la extrema izquierda o del extremo centro, que también es otro fanatismo. Bien, voy a mirar si hay alguna pregunta. Jonathan Peláez pregunta que qué horario va a ser. La propuesta que yo tengo va a ser 3 o 4 días a la semana de 6 a 10. Y a las 8 hacemos la pelada de culo o la pelada de yo no sé qué, o el documental, o el cassette, o el LP, cualquier cosa para tener una pausa activa. Porque si lo hacemos de 8 a 12 me parece que es muy pesado, porque mucha gente se acuesta a las 10, mucha gente tiene que madrugar a las 5. En cambio, de 6 a 10 más moderado, a las 8 podemos ir cenando e ir conversando sobre Uribe. Así que va a ser, no les voy a decir qué días, pero va a ser mínimo 4 días a la semana y 4 horas para que así tengamos por lo menos 16 horas de Uribe a la semana, para que tengan la dosis completa de por lo menos 64 horas al mes y para que en mes y medio terminemos este curso intensivo para que en agosto podamos llegar al final, porque en agosto ya empiezan mis clases otra vez, entonces ya no va a tener tanto tiempo. Entonces este va a ser mi desparche de vacaciones. Así que respondiendo a la pregunta de Jonathan, va a ser a las 6 de la tarde. Y yo les aviso desde temprano, porque hay días que estoy con mi hijo, entonces esos días no voy a dar clase, por ejemplo. Entonces yo les aviso en mis redes sociales, en mi estado de WhatsApp, en mi historia de Facebook, en mi muro, yo les aviso y les digo, Álvaro Uribe, clase 1, 6 de la tarde, tal día. Por ejemplo, mañana no puedo, porque mañana vamos a hacer un especial con el amigo Mauricio Arcila de la revista Innombrable y con mi amigo y colega Mauricio Albeiro Montoya Vázquez. Vamos a hablar de nuestros libros de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Entonces mañana de entrada les digo que no va a haber clase de Uribe, pero el jueves a las 6 de la tarde voy a hacer lo posible para que sea la primera clase de las 80 que siguen, mejor dicho, de las 80 horas que siguen. Entonces por ahora, dejémoslo como una fecha tentativa. Yo el jueves, más o menos a mediodía, les aviso, les reconfirmo, o de pronto un poco antes, en mis redes sociales, para que el jueves empecemos con el curso. Ya tenemos el programa del curso completo, entre el video de ayer y el video de hoy. Entonces el jueves de 6 a 10 sería la clase número 1. Y recordemos que en esa clase vamos a hablar de lo que pasó con Álvaro Uribe en su infancia, en su adolescencia, en su relación con su padre, con su madre, con sus hermanos y también en esos cargos públicos que ocupa inicialmente, cuando trabaja con EPM, cuando trabaja con el ministerio de este señor Turbay Ayala, y vamos a llegar hasta la aeronáutica civil, o sea que vamos a trabajar hasta 1982 y esa va a ser la temática de las primeras 4 horas. Porque ustedes saben que entre más vieja la época, menos información hay. Así que vamos a trabajar la historia de Uribe desde que era niño hasta 1982. O sea que queda todo 82. Vea, 82 horas, año 82 y complementen ustedes. Bien, les agradezco mucho su atención. Es un placer tenerles por acá. Jonathan Peláez dice que todos los días o qué días. Bueno, yo usualmente tengo a mi hijo de viernes a lunes festivo. Así que eso significa que la clase va a ser lunes en la noche, martes en la noche, miércoles en la noche y jueves en la noche. Y cuando esté sin mi hijo, voy a poder dar clases también algunos viernes, algunos sábados, algunos domingos. Pero inicialmente, desde que yo esté con mi hijo, no puedo dedicarme 4 horas acá porque
ustedes saben que un niño de 7 años pues requiere estar con su padre y yo no voy a traer aquí a mi hijo a que escuche mi historia sobre Uribe. Y yo de pronto lo puedo incluir en una clase, pero no en todas. Entonces, de pronto puedo dar una clase de Uribe con mi hijo, pero que dure máximo 1 hora. Así que sería una clase muy informal que no haría parte del curso. Entonces, mis horarios dependen sobre todo de mi tiempo con el hijo. Así que por ahora cuenten con que el jueves hay clase. Y el lunes festivo hay clase, porque yo el lunes festivo entrego a mi hijo. O sea que la primera clase va a ser el próximo jueves a las 6 de la tarde. Y la segunda clase va a ser el lunes festivo próximo a las 6 de la tarde en este mismo perfil. Bien, voy a mirar si hay alguna pregunta más. Sí, es muy curioso. Ese número 82 lo hice adrede. Es un número cabalístico para que lo jueguen en las rifas y en los chances. Liliana dice 610. Perfecto. Jonathan, ese libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano está en camino de una segunda edición que va a ser bilingüe. Nosotros mañana le informaremos cómo es el proceso de la segunda edición, porque la primera edición ya está totalmente agotada. No sabemos si la Universidad Católica de Cali, que fue la que publicó el segundo tomo, tenga todavía algunos remanentes, pero nosotros aquí en Medellín no tenemos remanentes de 100 preguntas y respuestas, pero mañana con Mauricio, con los dos Mauricios, con Mauricio al cuadrado, vamos a hablar de ese tema. Bien, no veo más preguntas por aquí, pues ahorita que revise bien y actualice, voy a ver nuevas preguntas, nuevos comentarios. Me excusan si no respondí todas las preguntas, pero es que acá en el celular no tengo retorno de preguntas. Me toca aquí con el portátil mirar qué preguntas han hecho ustedes. Bueno, acá hay una última pregunta que voy a responder antes de que nos vamos. Es una pregunta del amigo Alejandro Vanegas que dice, profe, me disculpa la osadía, tranquilo, totalmente disculpado, y para mí no es una osadía, porque eso es una construcción. Dice, para el proyecto de las 82 horas, que ya sería de 80 horas, porque ya gastamos dos, ¿consideraría usted y pondría a consideración la sugerencia de explorar plataformas diferentes, en las que la clase sea más bidireccional? Sí, yo estoy dispuesto a negociarlo todo. A mí me gusta Facebook es porque le llegamos a más gente, pero hay plataformas como Zoom, por ejemplo, o como Meet, que permiten que ustedes también tengan una serie de cámaras y que yo los pueda ver a ustedes y yo los pueda escuchar y que sea algo más simétrico. Es más, les va a proponer algo muy interesante. Yo voy a tratar de dar algunas clases por otra plataforma, como StreamYard o como Zoom. El problema es que yo todavía no he aprendido cómo va a ser para transmitir directamente por Zoom y por Facebook, pero yo voy a tratar de capacitarme entre hoy y el jueves para ver si es posible dar la clase en una plataforma que nos permita que exista una comunicación bidireccional con ustedes y que a la vez podamos transmitirla por Facebook, porque yo prometí que iba a dar la clase por Facebook, además porque ustedes saben que esas plataformas como Zoom, eso si no se transmite abiertamente, deja uno mucha gente por fuera. Entonces voy a pensar la propuesta del compañero Alejandro y el jueves les cuento qué decisión tomé y cómo me fue en ese proceso de capacitación, porque yo requiero capacitación, porque yo realmente no sé manejar esto, ni siquiera sé cómo me quedan bien los videos o si me quedan bien, porque realmente esto de la educación virtual para mí es muy nuevo. Si bien es cierto, yo desde el 2017 hago videos, apenas es que estoy tomándome esto en serio como proyecto de Universidad Nómada. Así que voy a tener muy en cuenta la propuesta del compañero Alejandro Vanegas. Me parece que es muy buena y yo voy a tratar de resolverlo desde mis herramientas, porque la otra opción es que yo pueda hacer doble transmisión, porque yo en algún momento hice doble transmisión. O sea, por ejemplo, yo tengo dos Facebook, para los que no saben, y en ambos tengo casi los 5.000 contactos. Entonces, por ejemplo, yo a veces transmitía desde el celular con este Facebook y desde el portátil con este otro Facebook. Pero ¿cuál es el problema? Que se me satura la red y la que grabo en el computador me queda entrecortada. Entonces,
si yo hago eso, de transmitir, por ejemplo, a la vez con este y con este, me queda entrecortado alguno de los dos, entonces perjudico a los que están viendo, por ejemplo, desde un celular, desde un Facebook, en particular de los dos Facebook que yo quiero pensarla muy bien y yo le prometo al compañero Alejandro que va a pensar su propuesta de buscar una comunicación bidireccional y que así la clase sea más dialéctica y más crítica. Bueno, no sobra decirles que bienvenidos a la Universidad Nómada de Colombia. Clases gratis para el pueblo, por el pueblo y desde el pueblo. Aquí les dejo la publicidad política no pagada, pero sí dada con mucho amor. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el jueves a las 6 de la tarde para que demos inicio al curso. Ya saben que vamos a estudiar desde la infancia de Uribe hasta 1982 para continuar con este curso de 82 horas. Les agradezco mucho su atención, su participación. Les deseo una feliz noche y nos vemos mañana a las 8 para que hablemos de 100 preguntas y respuestas con los dos Mauricios y el jueves para que empecemos con este curso que es bastante ambicioso, pero yo sé que vamos a cumplir los objetivos en la medida de lo posible y es un curso dado gratuito y con mucho amor. Un abrazo, una feliz noche y hasta pronto mis queridas amistades.